Buenas tardes. Continuando con el video de la semana 2, la sesión número 2, eh, vamos a hablar de los objetivos de los costos industriales y de algunas características que ellas llevan. Por ejemplo, nos habíamos quedado en la clase pasada, habíamos identificado cuáles son los elementos del costo de producción, que son tres: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. También habíamos hablado de los costos primos y los costos de conversión. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con algunas características externas emitidas por la FAO, una entidad extranjera, ¿no? FAO, la Organización para los Alimentos y la Agricultura de las Naciones Unidas. Bueno, nos dice que el costo de producción tiene características opuestas que algunas veces están entendidas en los países en que no están bien entendidas en los países que van en vías de desarrollo. Ellos observan que los costos de producción, dice en la primera característica que llevan esto, dice producir los bienes, dice uno debe gastar. Esto significa generar gastos, ¿no? O un costo. Tú gastas o inviertes para obtener algo. Pero hay que definir claramente también esta parte, porque aquí también nos enfrentamos a algunos conceptos. Por ejemplo, costo y gasto no es siempre lo mismo. Costo, por ejemplo, es aquello que se adhiere a un producto y lo recuperas. En cambio, el gasto, si bien es cierto, también lo podrías llegar a recuperar con márgenes, sacrificando márgenes de utilidad, pero el gasto se evapora, se consume, ¿no? No forma parte de un producto final. Sin embargo, existe, y esto hay que manifestarlo. La segunda característica dice: los costos deberían ser mantenidos tan bajos como sea posible o eliminarlos. Dice los que sean innecesarios, al menos para la reducción de los costos, maximizar la utilidad de los rendimientos. Esto significa, dice, el corte o la eliminación de los costos indiscriminadamente. O sea, esto no significa que nosotros vamos a sacrificar calidad, ¿no? Si no queremos, solo obviar algunos pasos que de repente resultan costosos, ¿no? De repente me resulta caro tener que yo sacar mi auto, por ejemplo, o mi camión para ir a traer mi materia prima. Entonces, más económico me sale comprarlo, oye, y asume el flete a mi proveedor, ¿no? Entonces, él, por no dejar de vender, entonces va a decir: ok, te lo llevo hasta la puerta de tu casa, por ejemplo, ¿no? A esa reducción de ese tipo, de esa manera, debemos tomarla en consideración. Los conceptos y características que nos dice la FAO. Eh, Según su función, los costos industriales, dice que se generan en el proceso de la transformación de la materia prima. De esto lo habíamos comentado ya, ¿no? En anteriores videos, que tienes que tomar en cuenta que la materia prima se transforma para obtener un producto final, o también conocido como producto terminado. Según el proceso productivo, por ejemplo, moldes, cortes, secado, etcétera. Te pone algunos ejemplos ahí, así como los costos de mantenimiento de una planta, el equipo y los costos logísticos, la recepción de materiales, almacenes y despacho, que al final terminan generando un gasto para la compañía. Costos comerciales son los que se incurren en las áreas de venta, dice, y marketing. Por ejemplo, sueldos de personal comercial, fletes hasta el lugar de destino de la venta. Los seguros por el transporte, el SOAT, por ejemplo, para los transportes de la mercadería, gasto de promoción, publicidad, etcétera. Acá te está manifestando que los costos comerciales son diferentes, obviamente, a los costos productivos. Los gastos comerciales pueden ser gastos operativos dentro de una empresa industrial, ¿no? Costos operativos, ¿no? Para operar la compañía. Costos administrativos. También se definen los costos administrativos. Se definen como el área para la gestión, dice, del negocio. Incluyen los salarios, el personal administrativo,
honorarios de servicios profesionales, alquiler de oficina, papelería, insumos propios de la administración, útiles de escritorio, qué sé yo, y todo material que se gasta dentro de una oficina administrativa. Costos financieros, dice, que se generan por la obtención de fondos de terceros para financiar la actividad empresarial, como por ejemplo los intereses pagados por préstamos, comisiones bancarias, entre otras. Entonces, aquí nos explica claramente que dentro de los costos industriales existen el costo productivo, el costo comercial, ¿no? Podría, si es que hay, el costo comercial, o si no, el gasto administrativo o el gasto de venta. Gasto comercial o gasto de venta. En algunas bibliografías usted va a encontrar gasto de ventas, ¿no? Los costos administrativos o los gastos administrativos y los gastos financieros, ¿no? Ok, entendido esto, bueno, definitivamente vamos a enfocarnos ahora en el objetivo de los costos industriales. El objetivo de los costos industriales básicamente refiere al objetivo de los costos industriales, dice, a proporcionar información relativa a los costos de producción, dice, de bienes manufacturados. O sea, toda esa información que recoges tú de la cadena productiva, aquella que te dice he gastado tanto en cada proceso productivo, ¿no? Determina las utilidades y las pérdidas y el valor del inventario. Cuando se refiere al valor del inventario te está diciendo que tú no debes costear lo indebido. Por ejemplo, tú compras 1000 soles de mercadería o de materia prima y solo consumes 500. Entonces, harías mal que tú costearas toda la compra, cuando en el fondo solamente has gastado 500 soles, porque los otros 500 tú los tienes físicamente en tu almacén. Ese es uno de los pequeños detalles al momento de costear. Entonces tú generas un valor de inventario. ¿Por qué? Porque 500 soles están almacenados, no los has consumido. Entonces, si no los has consumido, entonces tú tienes que costear lo que has consumido, agregarle tu mano de obra y agregarle tus costos indirectos de fabricación para que determines tu costo productivo. Profesor, ¿y si quiero hallar mis costos totales? Bueno, entonces consideras los otros elementos como los gastos de venta o comerciales, los gastos administrativos y los gastos financieros, y obtienes tu costo total. El margen de utilidad lo aplicarás al costo total, al porcentaje del costo total, o lo puedes aplicar al costo de producción, y dentro de tus utilidades que obtienes, ¿no?, sacrificarás un porcentaje que va a asumir los gastos administrativos de ventas o los gastos financieros. La segunda observación nos dice ser una herramienta útil para el control interno de las operaciones de la entidad mediante informes de control de mercadería, mano de obra y carga fabril, formulación de políticas de reducción, y eso mediante la identificación de los costos controlables. O sea, cuando tú elaboras o tienes un área productiva, tú ya tienes que comenzar a controlar los costos. Cuánto consumes de materia prima, cuánto consumes de materias auxiliares, cuánto es el valor de la planilla productiva, ¿no? Cuánto es el valor de la planilla administrativa o de ventas, ¿no? Entonces, es la herramienta útil para tu control interno. ¿Cómo sabes cuánto consumes? La única manera del control interno solamente llevando correctamente tus costos. Y por último, hablamos de servir de base de realización de funciones administrativas. Lo mencionaba, para la fijación de precios, elaboración de cotizaciones, control de calidad, reducción de costos y gastos de verificación del cumplimiento de metas y objetivos. ¿Qué significa esto? Que dentro de la cadena productiva, los costos industriales te sirven a ti para determinar y controlar, pero vas a necesitar de alguien que controle. Si no lo haces tú personalmente, vas a tener que necesitar un supervisor, un ingeniero de planta, alguien que realmente esté capacitado para que pueda manejar el tema y supervisarlo bien. Cómo se consumen las materias primas, los materiales auxiliares, se lleva control de las existencias que quedan, no es que se desaparecen. Cuidado, en algunas compañías cuando no tienen control de costos, generalmente suelen desaparecerse los insumos. Entonces, esta es una de las grandes fugas de dinero que sufren algunas empresas industriales por no tener un costo industrial. Entonces, o el control de costos, ¿no? Definitivamente nos vamos a encontrar con una cadena productiva que definitivamente te va a ayudar.
quiero dejarte una experiencia personal, esto creo que te va a ayudar, eh, una experiencia propia que te va a ayudar a entender por qué es tan importante los objetivos de los costos industriales para el control, ojo, para evitar fuga de capital, ¿no? Por ejemplo, y tiene que ser muy cuidadoso con esto, porque definitivamente podría no solamente sufrir mermas por extracción o sustracción de bienes, sino también por negligencia. Te cuento rápido antes de terminar este video. Sucede que yo trabajaba en una compañía textil, donde estaban de moda los pantalones focalizados. Cuando hubo un tiempo los jeans, los pantalones jean o vaqueros como se le conoce, tenían unas manchas descoloridas, ¿no? Estaba muy de moda eso. Y eso pues, esa producción se trabaja en tela de jean o en tela de vaqueros o en tela denim, también se conoce como tela denim. Los textiles lo conocen acá en Perú como denim. Entonces, ¿qué sucede? Lo confeccionas, cortas, confeccionas y armas todo el pantalón y mandas a la lavandería a que tengan un desgaste, ¿no? Con algunos productos químicos como la lejía y otros. Entonces, tiene un tiempo en las centrífugas de lavandería. Entonces, definitivamente me sucedió la experiencia que yo mandé una carga a un servicio X, ¿no? Y cuando estaba a cargo de la cadena productiva, de una línea de la cadena productiva, y sucede que estos pantalones, para llegar al punto óptimo, tenían que tener definitivamente pues un tiempo dentro de la centrífuga. Por ejemplo, un tiempo de 10 minutos, por ejemplo. Pasados los 10 minutos ya no queda el focalizado que yo quería. Sucede que como trabajaban, era campaña de Navidad y los servicios trabajaban pues día y noche, ¿no? En el mes de diciembre es así, y trabajaban de madrugada para que entre mi carga. Entró mi carga y el joven que trabajaba en la lavandería, que estaba a cargo, se quedó dormido. Y obviamente la centrífuga, una, que fue mal programada, y dos, que la persona que tenía que parar se quedó dormida. Y entonces los pantalones se comenzaron a abrir, la tela se comenzó a abrir la tela, ¿no? En otras palabras, quedó mal la producción, una producción de más de 1000 pantalones, ¿no? Entonces te imaginas cuánta producción se iba realmente al tacho por esta mala experiencia, ¿no? Por este tiempo no controlado. Por eso es importante la supervisión en la cadena productiva. Entonces, sucede que al final tuve problemas con los servicios, yo pedía una indemnización, al final prácticamente me devolvieron los pantalones y no me cobraron nada. Al final yo no sabía qué hacer con la producción, definitivamente estaba muy preocupado y al final creamos un nuevo modelo, los pantalones rasgados o los pantalones con hueco, ¿no? Salió una moda nueva. Al final tratamos de venderlo y lo que se pudo se vendió y lo que no se pudo, como se quedó prácticamente para obsequiarlo, ¿no? Pero igual, al final se vio mermada una parte de la producción, se tuvo que recurrir a nuevas ideas para la venta, convencer a los clientes de que ese pantalón era un nuevo modelo. O sea, realmente fue todo un trabajo titánico. Por eso es muy importante no quedarse dormido no quedarse dormidos en la producción ni en clases tampoco, por si acaso. Y tienen que tener mucho cuidado. Entonces, esta experiencia que te sirva para que al final, cuando estés laborando en una cadena productiva, tengas el debido cuidado, ¿no? Bueno, sin más que contarte por ahora, ahí te dejo la bibliografía para que revises si quieres profundizar un poco más la teoría de la producción de Henry Guerra, de Susan Troch y María Cristina Castillo. También tienes costos de John Neuner, profesor de Bernard Buring School de los Estados Unidos, y también, bueno, definitivamente tu fiel servidor José Alberto Paredes, docente de UTP, de la Universidad Tecnológica del Perú,
para apoyarte en tus dudas. Recuerda que tienes un foro que resolver y lo dejamos aquí. Me voy. Hasta la próxima, hasta el próximo video. Nos vemos. Chao. Chao.